Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña introducción. Hoy va de tres cosas el meetup. Me dijo Alex que había tres condiciones para hablar hoy. Una era que fuera programación funcional, otra que fuera Kotlin y otra que el ponente se llamase José Manuel. Entonces, bueno, yo también me llamo José Manuel, así que cumplo con las tres condiciones. Y lo que os vengo a contar un poco es un proyecto que ha nacido en Liveray. No está vinculado con Liveray, más allá que nos hemos juntado unos cuantos de aquí para llevarlo a cabo. Y va de programación funcional y va de Kotlin también. ¿Vale? Es una historia en cuatro etapas, ¿vale? Esto empezó hace 2014, 3 años. Vamos a irnos hacia 3 años atrás. Y en junio del 2014, ¿qué pasó? Pues que yo, como soy programador de iOS, estaba viendo la conferencia de desarrolladores y presentaron Swift. Y en toda esta maraña de palabras y de cosas que traía Swift, yo me fui fijando en distintas cosas que no me sonaban para nada, o me sonaban muy poco. Una de ellas era la sintaxis de mutabilidad. Yo no sabía qué era eso. Sabía lo que era mutabilidad, pero ¿qué leches es esto? Otra era el pattern matching. Yo me quedé con cara de sapo. ¿Qué es el pattern matching? Otra era los opcionales. Dije, pues será que a veces pones tipos, como en Java, y otras veces no pones tipos, como en JavaScript. No tenía ni idea qué era eso. Y los patrones funcionales. Y dije, eso de funcional suena a función, así que debe ser fácil, ¿no? Bueno, ahí me falta un emoji. Los patrones funcionales, entonces, ¿qué pasó? Pues que al día siguiente llegué a la oficina, me reuní con mi jefe, ¿y qué se hace el día después de las conferencias, cuando hablas con el jefe? Le dices, hay que usar Swift, por narices. ¿Y qué te dice el jefe? A mí me dijo, vale. Y entonces yo dije, joder, ha colado esta vez. ¿Qué ha pasado? Y el jefe pensó, menos mal que no me ha pedido un aumento. Entonces estábamos alineados, bien. Él no quería que yo te pidiera un aumento, yo quería que me dejara Swift, todos contentos. Durante ese año estuvimos implementando un proyecto en Swift, que todavía sigue en marcha. Fueron las primeros betas, era un infierno, no funcionaba nada, pero salíamos adelante. Y sobre todo lo importante es que aprendíamos conceptos de programación funcional. Íbamos descubriendo cosas nuevas. ¿Qué es eso del pattern matching? ¿Qué es eso de los opcionales? Y todas estas cosas. Pero la cosa se puso complicada. ¿Cómo? Pues empezaron a salir conceptos muy raros. Que si la mónada para arriba, que si el aplicativo, que si el funtor, que si el cofuntor. Y esto ya empezaba a ponerse muy chungo. ¿Y qué pasó? Bueno, íbamos viendo códigos para intentar entender qué es esto de la programación funcional. Algunos eran como esto es Python, que bueno, más o menos lo puedes llegar a entender, pero es bastante absurdo porque son códigos chorras, de que si la suma de los cuadrados, que los inversos, que si haces videojuegos lo vas a usar y si no, no lo vas a usar en tu vida. Y esto no nos enseñaba nada. Y la otra opción era esto, nos encontrábamos cosas como esta, que era Haskell, que decíamos esto no lo entiende ni el que lo hizo. No me engañes porque es que esto no tiene sentido. Entonces estábamos dándonos de cabezazos contra una pared. Yo llegaba a casa y esta era la cara que traía. Y mi hija me decía, ¿pero qué te pasa, papá? Pero dentro de todo eso íbamos viendo que esto de la programación funcional era un paso más allá. O sea, nos creíamos que estábamos haciendo las cosas bien en programación orientada a objetos, pero a lo mejor no. A lo mejor había otra forma de hacer las cosas algo mejor. Y la programación funcional tenía esa pinta. Entonces llegamos hace un año. Y yo me encontré con dos chicos en aquella época, hoy un hombre y una mujer. Y bueno, uno de ellos, Alejandro, ¿dónde está? Aquí. Me dijo, pues sabes que a mí me mola Haskell. Y dije, la has cagado, chaval. Te voy a enrollar en una que vas a ver. Y luego Sarai me dijo, pues a mí me gusta el tema web y yo hago webs. Y dije, pues tú también. Y les propuse empezar un proyecto. Y nos pusimos juntos y al principio era un poco así. Bueno, pues venga, vamos a hacer algo de programación funcional. Y no sabíamos muy bien por dónde tirar. Sabíamos cosillas, pero en cuanto nos llegaban las cosas chungas, no sabíamos por dónde tirar. Entonces teníamos la suerte de trabajar en Liveray y teníamos a Adolfo. Adolfo está por allá atrás. Si veis a uno pixelado, aquel es. Y Adolfo es uno de los pocos tíos que ha programado funcional de verdad. Ha hecho cosas en Lisp que se ejecutan y funcionan. Increíble.
Y dijimos, pues la has cagado también, te tenemos que enrollar. Y le subimos al carro. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos como locos con nuestro proyecto. Y los últimos meses nos pusimos más como locos todavía. Y llegamos al mes pasado. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues finalmente pudimos sacarlo a la luz y sacamos Swift funcional. Y pensaréis que era un proyecto de código. Bueno, pues sí, es un proyecto de código, pero es un proyecto sobre todo de formación. Lo que queremos es todo el dolor que hemos sufrido en aprender programación funcional nosotros, dándonos de cabezazos contra todos esos términos raros, hacerlo a través de un curso para que la gente no tenga que acabar con tantos chichones. ¿Qué es? Pues un curso en formato vídeo, que empieza desde cero, no tienes por qué haber hecho nada de programación funcional, que es totalmente práctico, no te vas a encontrar Fibonacci ni casos raros de esos de la inversa de los cuadrados, son todo ejemplos prácticos y del mundo real, que está pensado para programadores orientados a objetos. Nosotros venimos de ahí, todos sabemos los conceptos de la programación orientada a objetos, queremos dar el salto al funcional a través de esos conceptos. Que utilizamos Swift como pura excusa. Haskell, Lisp son lenguajes más puros, pero quizás están demasiado arriba para empezar. Entonces utilicemos un lenguaje más asequible y más conocido por la gente. Y que además del curso y de la formación damos extras como pegatinas y regalitos y tal. Y claro, esto en un meetup de Android pues me vais a tirar tomates, pero ahora viene la gracia. Y es que el mes pasado se cruzó en nuestro camino Antonio, que todos le conocéis, aquí está. Y Antonio nos dijo, pues yo quiero hacer un curso de programación funcional. Y nosotros dijimos, pues nosotros queremos hacer un curso de Kotlin. Y entonces, pues, como que encuadró todo. Y además, ya el remate de los tomates es que unas semanas después, pues todos sabéis que Kotlin se volvió el lenguaje de verdad. Bueno, ya lo era, pero lenguaje 100% soportado por Google. Lo cual nos alegra mucho porque hoy podemos presentar Kotlin Funcional, que es nuestro curso de programación funcional en Kotlin. ¿Y qué trae? Pues algo muy parecido al anterior. Un curso en formato vídeo, desde cero, totalmente práctico, con ejemplos reales que vais a poder utilizar en el mundo real, pensado para gente que viene de orientada a objetos, que utiliza Kotlin como excusa, es decir, al final es un lenguaje por el que muchos de vosotros queréis aprender, pues aprovechemos eso y que trae otros extras. Y esperamos sacarlo en octubre, estamos en ello, ¿vale? La fecha, bueno, es una estimación realizada por desarrolladores, así que esperamos que sea octubre, pero si hay retrasos, pues lo entenderéis. Y si hoy entráis en la web y os suscribís, pues como regalo por haber venido hasta aquí, o por escucharnos por el streaming, 50% de descuento en cuanto lo saquemos. Y si tenéis alguna duda de qué vamos a contar en el curso o cómo está enfocado cualquier cosa, pues somos todos oídos, todo el equipo. Y si no, damos paso a la estrella invitada de hoy. Y nada, y ahora es cuando aprendemos. Yo venía a entreteneros y ahora es cuando aprendemos. ¿Hola? Ya. Sí. ¿Y el pasador? Bueno, yo soy José Manuel y yo programaba en Kotlin antes de que lo anunciara Google, ¿vale? Quiero dejar esto claro. ¿Qué os vengo a contar? Bueno, el tema es que en nuestro día a día, esto no está muy fuerte, tío. En nuestro día a día, cuando estamos haciendo apps, ¿no? Estamos trabajando para clientes o estamos desarrollando productos, perdemos mucho tiempo lidiando con problemas que no son de nuestro negocio, ¿no? Y que no deberíamos estar perdiendo tiempo en eso cuando... Ahora está muy bajo, ¿no? Que no deberíamos estar perdiendo con eso y centrándonos en lo que nos da dinero, digamos, y no en problemas que ya están solucionados. ¿Vale? Bueno, yo los últimos 5 o 6 años he estado programando en Android, pero desde hace un mes soy, bueno, o intento ser backend engineer. Todavía no he roto nada, pero es cuestión de tiempo. ¿Vale? No voy a contar
Kotlin en profundidad, para eso vaya a las charlas de Antonio o vaya a su blog, pero os voy a contar ciertas características de Kotlin que es la que nos va a ayudar a desarrollar lo que después vamos a usar, ¿vale? Vale, lo primero es que Kotlin es un lenguaje de programación que soporta funciones de alto orden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos permite trabajar con funciones que devuelven funciones que pueden recibir funciones por parámetros. Las funciones se pueden asignar símbolos, es decir, las podemos meter en variables y demás, o retornarlas. Y soporta expresiones lambda, ¿vale? ¿Qué es esto? Una expresión lambda no es más que una manera de... Igual que cuando tenemos que hacer un on-click listener, por ejemplo, y lo instanciamos directamente sobre el método, instanciamos una instanciación anónima, pues lo mismo, ¿no? Es una manera de instanciar anónimamente una función sin tener que declararla como la declaramos normalmente en las clases. Como vemos aquí, esto sería, por ejemplo, una expresión lambda, ¿no? Esto sería una función de alto orden porque es capaz de recibir otra función por parámetro que nos permite hacer un filtro. Y las expresiones lambda se declaran así, entre llaves, con el parámetro de entrada y el cuerpo de la función. Si la función tuviera más de una línea de código, digamos, pues habría que añadir llaves aquí. Y los tipos ahora mismo no están declarados porque lo infiere, como veremos ahora más adelante, a partir de la asignatura del método, de lo que espera el método. Una cosa interesante es que si el último parámetro de una función es una función, podemos ahorrarnos los paréntesis y pasarlo directamente entre llaves. Y si además solo tiene un parámetro de entrada y no queremos nombrarlo, ponerle un nombre concreto, nos lo podemos ahorrar y nombrarlo como IT, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de función que devuelve otra función. Esta sería la asignatura con la que definimos el tipo de la función. Los parámetros de entrada, si tuviéramos más de un parámetro de entrada aquí, irían separados por coma y el valor de retorno. Otra función importante de Kotlin que nos provee son las select class. Las select class, para que os hagáis una idea, conservando mucho las distancias, vendría a ser como un enum, ¿vale? El enum nos permite, por decirlo de alguna manera, dada una clase determinada, definir un conjunto limitado de instancias de esa clase que va a abordar. Esto va un paso más allá y no se limita a una instancia, sino que definimos una jerarquía completa de clases. Es decir, esto sería como la clase padre, y de esta clase solo pueden heredar este conjunto de clases. Es cerrado, y no, a diferencia de los enum, que todos las valores del enum tienen la misma estructura, aquí cada uno podría tener una estructura distinta. Como podemos ver, este recibe un parámetro en el constructor, este recibe dos, y este object es una palabra reservada que nos permite el propio lenguaje hacer singleton, sin que lo tengamos que gestionar nosotros. ¿Esto qué nos permite? Esto junto con la when expression, al ser una jerarquía cerrada, el compilador es capaz de evaluar cuáles son todos los tipos que heredan de esa clase y avisarnos si, por ejemplo, no contemplamos un tipo determinado en un caso. Por ejemplo, si aquí, que definimos el tipo de expresión, ¿no? Cuando le pasamos una expresión dentro de un when, si este when tiene valor de retorno, si aquí no contempláramos uno de los casos, el compilador, cuando estamos programando en el IDE, nos avisaría y nos diría, oye, que se está olvidando contemplar un caso. Esto, por ejemplo, si lo hacemos, como ahora veremos más adelante, para modelar errores, nos va a ayudar a que no se nos olvide contemplar ningún error. Porque en el momento y si alguien añade a la colección de errores un error nuevo, donde los estemos evaluando, va a saltar y no va a compilar. Como es importante saber que esto solo funciona cuando es una expresión, ¿vale? O sea, si este when no tiene valor de retorno, no te va a saltar, no te va a avisar de que te falta algo que evaluar. Otra cosa importante es que en Kotlin es un lenguaje fuertemente tipado, pero infiere los tipos, ¿vale? Entonces nos podemos ahorrar muchos tipos en muchas partes, lo cual a la larga nos va a dar mantenibilidad, puesto que si por donde pasa ese tipo no tenemos que lidiar con él, si un día lo cambiamos, pues no tenemos que cambiar código en esas clases, ¿vale? Por ejemplo, aquí no le tenemos que decir, esto es un string, pero no solo tenemos que decir, él es capaz de averiguarlo solo. Y es capaz de averiguarlo también a partir de valores de retorno de funciones. En el caso de inferir, por ejemplo, el valor de retorno de esta función, que no está declarado, esto solo es posible cuando el cuerpo de la función es solo una expresión.
si tuviéramos un body más largo, con las llaves y varias líneas, y le ponemos el return, no es capaz de inferirlo, ¿vale? Lo tenemos que poner. Y otra cosa importante, que va a marcar bastante diferencia, es que en Kotlin todas las excepciones son unchecked. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nos vamos a encontrar el típico asignatura de método que nos dice que devuelve excepciones, y nunca vamos a ver con qué excepciones tenemos que lidiar. Vale. También vamos a hacer una pequeña introducción a programación funcional. ¿Qué es programación funcional? Bueno, pues habrá personas que más estrictas, menos estrictas, pero más o menos están todos de acuerdo en estos 3 puntos. Programación funcional, un paradigma de programación en el que trabajamos sobre estas 3 premisas. Trabajamos con funciones, o sea, se soportan funciones de alto orden, que hemos visto que Kotlin lo soporta, que no se rompe la transparencia referencial, que ahora explicaré lo que es, y evitamos trabajar con datos mutables. ¿Vale? ¿Qué no rompe la transparencia referencial? La transparencia referencial es una propiedad de las funciones que nos dice que el valor de salida solo depende del valor de entrada. Es decir, para un valor concreto de entrada siempre vamos a tener el mismo valor de salida. Y aparte, esta función no aplica side effect. Esto permite que el compilador, por ejemplo, te haga optimizaciones y en un lugar donde hay una llamada a una función, te puede sustituir esa función por el cuerpo completo de la función o por el resultado de evaluarlo. Si sabemos que siempre va a llegar un 5, por ejemplo, el resultado siempre va a ser el mismo. El compilador es capaz de optimizarte esto. Si esa función aplicara side effect, es decir, por ejemplo, escribiera en base de datos o pintar algo por pantalla, no podría hacer esto porque en el momento que sustituimos por su valor, se dejaría de aplicar ese side effect. Entonces, en programación funcional se intenta evitar esto. Y los monads, ¿no? Que es como lo que os suena a todo cuando entráis en programación funcional y esta es la cara que se te queda cuando empiezas a leer un poco. Bueno, ¿qué es un monad? Te encuentras con definiciones de esta talla que dices tú, pues me quedo igual, ¿no? Bueno, pues yo voy a intentar explicaroslo de una manera, digamos, de andar por casa. Si hay algún heavy de aquí de la programación funcional, puede que me diga que lo que voy a explicar no es así, pero es para que lo entendáis a nivel práctico, digamos, de qué es un monad en vuestro día a día. Porque si no tendría que añadir aquí 18 vocablos y os explota la cabeza, porque un monad a su vez es un applicative, que a su vez es un functor y un montón de historias que después en tu día a día para usarlo no te sirven, ¿vale? O depende al nivel que trabajes. Imaginaos que un monad es como una caja que dentro contiene uno o n valores de uno o n tipos, ¿vale? Y aparte de contener estos valores, os proveen 2 métodos. Map y FlatMap. Y esta caja tiene además superpoderes, como veremos ahora más adelante. ¿Qué te aportan Map y FlatMap? Son 2 métodos que uno nos aporta poder trabajar con esos valores internos y hacer transformaciones, y FlatMap nos aporta poder secuenciar varias transformaciones seguidas, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver ahora. Esta sería la asignatura del método map, ¿vale? Si nosotros tenemos un monad, imaginaos que tenemos un monad de string, ¿no? Que contiene un string. Pues el método map lo que espera es una función que transforma de string a lo que sea, a entero, por ejemplo, ¿no? Bueno, imaginaos que tenemos un monad de entero y queremos transformarlo en el string que sería ese entero. Pues aplicamos, esto recibe una función de entero a string y devolvería un monad de string. ¿Qué pasa? Que imaginaos que tenemos 2 strings, ¿vale? En 2 monads distintos y los queremos concatenar. ¿Cómo lo haríamos, no? Porque están separados en 2. Tendríamos que ir anidando los maps. Como es este caso, con el primer map, digamos, podemos trabajar con el valor interno del monad que está en result 1 y con el segundo, el que está en result 2. Y con eso, aquí ya podríamos operar. ¿Cuál es el problema? Según la asignatura del método ¿qué devolvería esto? Este map te devuelve un monad del valor de retorno de esta función. ¿Pero cuál es el valor de retorno de esta función? Un monad del valor de retorno de esta, que sería un monad de string. Con lo cual el problema es que tendríamos esto. No podemos trabajar con esto, porque constantemente, si estamos trabajando, cada vez tendríamos la anidación más profunda. Para eso tenemos el FlatMap, ¿vale? Que nos aporta, como os decía, poder secuenciar varias transformaciones seguidas. Es parecido, pero con la diferencia de que si esta función te devuelve un monad, no te la anida, te devuelve directamente el monad. Entonces, igual que antes,
Si tenemos un flat map en el primer caso, ya lo tendríamos. Bueno, queremos trabajar con varios seguidos, es simplemente hacer una secuencia de flat map donde el último es un map. Pero esto es muy feo, ¿no? Ustedes diréis, joder, pero si usted trabaja con muchas cosas voy a tener que anidar mucho, ¿no? Ahora veremos más adelante que hay soluciones para esto. Como decía al principio de la charla, el objetivo de esto, bueno, es ver que hay otra manera de hacer las cosas y evitar lidiar en nuestro día a día con problemas que no tienen que ver con nuestro negocio, ¿no? A mí particularmente hay dos problemas que me daban tedio, ¿no? Que los quería estandarizar y que no quería preocuparme por ello. Uno era la gestión de errores y otro era la concurrencia, como veremos más adelante. Y os voy a enseñar cómo hacer la gestión de errores con Monad. Bueno, ¿cómo hacíamos las cosas hasta ahora? Hasta ahora la hacíamos, por ejemplo, la podíamos hacer con excepciones, pero ¿cuáles son los problemas? Las excepciones rompen la transparencia referencial, porque una excepción rompe el flujo de ejecución y evita las optimizaciones que os decía antes. Aparte, las excepciones no son válidas en asincronía. Si estáis trabajando en un hilo, esa excepción muere en ese hilo, no salta. Tendríamos que usar cosas como callbacks para poder pasar esos errores entre hilos con el problema que dan los callbacks. Luego, que son lentas. A lo mejor en Android no preocupa mucho, pero en otros sistemas, si estamos trabajando en backend además, puede ser un factor diferencial. Debido a que cada vez que se lanza una excepción se copia todo el stack de llamadas que hay hasta ese momento. Luego, si son checked, sí que tenemos información acerca de los errores con los que tenemos que lidiar. Pero en el caso de Kotlin, como os he contado, son unchecked, con lo cual además no podríamos tener información cuando llamamos un método de que nos informe de con qué errores tenemos que lidiar. Y luego todo el boilerplate que implica trabajar con excepciones. Otro caso son los callbacks, pero viene con su amigo el callback hell y el boilerplate. Si queremos gestionar llamadas en paralelo que dan errores y las tenemos que coordinar, pues se monta un Cristo de código para después mantenerlo. ¿Cuál es el nuevo camino? Pues trabajar con monas. Como decía antes, los monas son unas cajitas, ¿vale?, que tienen superpoderes. Por ejemplo, aquí tenemos tres muy típicos que nos van a dar, por ejemplo, superpoderes para trabajar con ausencia de valores, o computaciones que son susceptibles de fallar, o para modelar, por ejemplo, en nuestros casos de uso, si estamos usando casos de uso para modelar todas las posibles respuestas del caso de uso, o errores, o casos excepcionales. Me voy a centrar en either, que es el que os voy a explicar, porque estos dos son bastante más sencillos. Y lo bueno de los monads es que todos trabajan exactamente igual, todos tienen los mismos combinadores para trabajar con el caso feliz de que todo va bien. Estos métodos de map y flat map son comunes a todos. Esto nos permite, por ejemplo, que si cuando empezamos tenemos un método que sabemos que puede devolver o no devolver un valor. Si, por ejemplo, hubiéramos elegido hay otras características de Kotlin que nos permite trabajar con nulos de manera cómoda, pero si decidimos usar esto para modelar ausencia, si mañana, además de modelar que está o no está, queremos definir un tercer caso, que es está o no está, o no tenemos permiso para verlo o para acceder, y queremos modelar eso en nuestro sistema, el refactor va a ser mucho más duro. En caso, si, por ejemplo, para ese caso lo hubiéramos modelado con un option, que pasar de un option a un either es muy fácil, porque con los monas se trabaja con todos exactamente igual, y solo en el caso en el que queremos trabajar con el caso negativo, digamos, es donde se marcan ciertas diferencias. En nuestro caso, si estamos accediendo a base de datos, desde base de datos hasta la vista, no queremos lidiar con el caso de que no esté, todo nuestro código va a estar escrito en función de que asumimos de que va a estar. Y probablemente solo en la vista es donde queremos lidiar con que esté o no esté para mostrarle al usuario un mensaje y avisándolo. Entonces, si un día pasamos de uno a otro, todo el código intermedio va a quedar exactamente igual y no vamos a tener que cambiar nada. Solo en la vista vamos a tener que lidiar con un caso extra y refactorizar un poquito. Esto también es gracias a la inferencia de tipo, que nos va a permitir que en muchas partes donde no lidiamos con eso, tener que definir el tipo para después no tener que cambiarlo. ¿Vale? ¿Qué es el either? El either es un monad que alberga dos posibles valores, uno u otro, no los dos a la vez, ¿vale? Que es el valor que esperamos o el error o se define como derecha o izquierda. En la derecha solemos poner el valor esperado y en la izquierda lo usamos para modelar otros casos distintos. En nuestro caso,
nos aprovechamos y nos apoyamos en la select class que os expliqué antes para modelar, por ejemplo, casos de error. Esto nos va a permitir que, llegado el momento, como os decía antes, el compilador nos avise si no estamos lidiando con un caso concreto de error que se añadió nuevo. Vale. Como os contaba antes, ahora tenemos un IDE que puede albergar un error o puede albergar un string que estamos pidiendo. Imaginaos que tenemos varias llamadas que nos devuelven, que esperamos que nos devuelvan un string, oye, pero pueden fallar. Luego, si queremos usar las tres seguidas, como os contaba antes, con flatmap y map, las podemos trabajar con ellas juntas. Pero esto es muy verboso, ¿no? Esto no queréis ver piezas de código así en vuestros proyectos. Y ahora os voy a explicar cómo evitar esta verbosidad. Y aparte, ¿qué pasa con los errores? ¿Y si ha fallado? Si el primer IDER ha fallado, ¿qué pasa aquí? Esto aquí. Vale, primero, así es como evitamos la verbosidad. He explicado que hago un poco de trampa, ¿vale? Porque Kotlin es bastante nuevo y librerías de este tipo que están muy avanzadas en otros lenguajes, en Kotlin todavía no las hay. Picarse un monad, un option o un IDER es bastante fácil, pero después empezar a picarse cosas como esta para trabajar pues es bastante más complejo. Pero vamos, no me cabe duda que poco a poco irán saliendo más librerías que facilitarán. Por lo pronto nosotros, varias personas, estamos colaborando en migrar una librería que hay en Scala, que se llama Cats, a Kotlin, y es en esa librería en la que está basada estos ejemplos. Gracias a esto, que son las for comprehension, evitamos esos flatmap anidados. En el caso de que tuviéramos que trabajar con varios monads y extraer su valor, bastaría con hacerlo así. Os pongo aquí, la librería provee tres maneras de hacerlo, ¿vale? O con la exclamación, o con el bind, o con el bind así. Con eso extraeríamos los valores y después podríamos trabajar con ellos. Y no tendríamos ya la anidación esta fea que os he enseñado. Como Kotlin no es un lenguaje tan potente como podría ser Scala, en Scala sería una cosa así, mucho más sencillo. Solo con las flechitas para extraer el valor ya lo haría. Esto simplemente es Syntactic Sugar sobre esto. Por detrás lo que está haciendo es esto. Siempre se trabaja así. Esto es simplemente para facilitarnos el trabajo. ¿Y cómo trabaja para la gestión de errores? Básicamente, lo que hacen esos superpoderes que tienen los monas internamente es hacer por nosotros ciertas cosas que no queremos hacer, ¿no? Como está comprobando si algo ha fallado o no ha fallado. ¿Cómo trabaja? Cuando en un IDER, o en un option, o en un try, aplicamos los métodos map o flatmap, lo que hace es que si ese IDER realmente ha ido bien, pues te va a aplicar la operación, la transformación que tiene que hacer y te va a devolver un IDER que es un left. O sea, este era un left, por ejemplo, te va a devolver un left con la transformación. Y si después aplicamos otro, pues sí. Y si es un error, te va a devolver un error, pero no se va a cascar. Y lo que va a hacer es, automáticamente va a ir propagando ese error. Si en la primera llamada que hicimos ya devolvió un error, en vez de romperte y reventar nuestras llamadas a método por un null pointer o porque no es capaz de ejecutarlo, él, como ya sabe que tiene un error, devuelve un error y vamos propagando ese error. Para situaciones en las que no queramos que ese error solamente se propague o se acumule, pues hay otro tipo de monas, si profundizáis, como validate, que va acumulando errores y tenemos que hacer varias llamadas y no queremos que solo nos llegue a la capa a la vista un solo error. Pero en algún momento tenemos que aplicar un side effect. Si tenemos una aplicación que solo hace operaciones, en algún momento tenemos que escribir en base de datos, llama una API o pintar por pantalla. Como decía, todo lo que os he explicado hasta ahora me permite modelar mi código asumiendo que todo va bien. Y solo al final, cuando de verdad queramos lidiar con ese error, es cuando lo haremos. Aquí pongo un ejemplo en el que trabajamos con un monad de string que me devuelve otro, luego los concatenamos y ya al final, imaginaos que ya ha pasado desde la base de datos, nuestros casos de uso y hemos llegado al presente, pues en el presente es donde, oye, ya preguntamos, gracias al when que os expliqué antes, preguntamos, oye, ¿el líder que tenemos es left o es right? Y en cada caso trabajamos de una manera. Internamente, el líder o el try o el option están modelados también como una select class. Entonces, cuando la usamos dentro de un web,
nos va a obligar a lidiar con todos los casos internos que tenemos. Si no trabajáramos con el RAID, el compilador nos va a avisar, oye, hay un caso que se te está olvidando contemplar, ¿vale? ¿Cómo trabajamos aquí? Si todo ha ido bien, ¿no? En el caso derecho, pues aplicamos un map y para manejar el resultado y listo. Y si no, IDER nos provee un método swap que lo que hace es darle la vuelta al IDER, y tenemos un IDER, por ejemplo, de error string, nos va a devolver un IDER de string error, lo cual nos va a permitir trabajar con el error directamente. Esto igual se puede trabajar con métodos como fold, ya depende del monad. Fold es un método que recibe una función para trabajar con cada caso de ese monad, o en ejemplos como el try tenemos el método recover, que nos permite trabajar con la excepción interna y recuperar y que nos devuelva un try ya correcto. Eso, ya si vais profundizando, depende de cada monad, nos ofrece y nos provee una serie de operadores para trabajar con los casos concretos. Y esto que os explico es válido para todos los monads que encontréis. Todos se trabajan igual. Como decía, esto nos permite que durante todo nuestro código siempre trabajemos igual. Lo único que tenemos que aprendernos es qué hace cada monad y qué nos ayuda a modelar cada monad. Y solo en el caso concreto de que queramos lidiar ya con la casuística de que no ha hecho lo que esperamos, es el punto donde tenemos que trabajar más especialmente. Todo lo demás vamos a trabajar como asumiendo que no es null, asumiendo que todo ha ido bien, dejando nuestro código mucho más limpio. Como veis, el try funciona exactamente igual que el IDER, solo que el try nos ayuda a modelar computaciones susceptibles de fallar, y es o bien va bien, o bien ha dado un fallo. O el option, que nos ayuda a modelar ausencia, o bien tenemos algo o no tenemos nada, pero en el caso de que no tenemos nada, él va a seguir devolviendo nada, no nos va a dar un null pointer exception ni nada. Y después el otro caso que me preocupaba era la gestión de concurrencia. ¿Cómo hacemos la gestión de concurrencia hasta ahora? Pues tenemos muchas opciones, ¿no? Por un lado tenemos las librerías de promesa, ¿no? A mí particularmente las librerías de promesa me gustan bastante porque son bastante semánticas y dejan bastante claro lo que estamos haciendo y cómo estamos gestionando nuestros trabajos, pero no son estándar. O sea, cada librería de promesa tiene su sintaxis concreta y diferente. Luego tenemos opciones como RxJava. RxJava, a mí particularmente, hay casos de uso en los que viene muy bien, pero normalmente he visto muchos casos donde se usa, donde no se debería usar, según mi opinión. ¿Por qué? A mí me gusta mucho que la semántica de la solución vaya acorde con la semántica del problema. Es decir, si tu problema no es reactivo, no apliques una solución reactiva, ¿vale? Aparte, RxJava a lo mejor lo usas porque tienes un problema de concurrencia y se acaba propagando por toda tu aplicación porque te quieres nutrir de una serie de características que tenía RxJava, que además ya no nos hacen falta porque ya Kotlin nos las provee, como son los maps y los flat maps que antes no los teníamos. Luego tenemos soluciones como los futuros de Java. Pero los futuros de Java, por un lado tenemos los de 7, los de Java 7, que tienen el problema de que son bloqueantes. Es decir, podemos lanzar dos futuros en paralelo, pero en el momento que queramos trabajar con los dos juntos, se va a bloquear nuestro hilo de ejecución esperando que el resultado llegue. Y después tenemos los futuros de Java 8, que sí, que ya no son bloqueantes y nos va a permitir lanzar mucho, trabajar con ellos generando otro futuro, pero no son monádicos. Nuevamente no está dentro del estándar que vamos buscando. Y luego tenemos trabajar directamente con threads, pero bueno, es mucho más difícil, es más fácil cometer errores, y después tenemos el callback help porque tenemos que usar callback y nuestro código se vuelve mucho más intratable. Pues igual que teníamos monads para modelar ausencia, para modelar errores, tenemos monads para modelar sincronía. Este ejemplo viene de una librería que he implementado yo, que está todavía muy verde, tengo que avanzarla mucho más, pero básicamente gracias a las corrutinas de Kotlin está modelando la concurrencia. ¿Qué es lo que hace? Si queréis lanzar algo en paralelo, basta con que llamando a future y pasándole entre llaves nuestra computación, ella nos va a devolver un futuro del tipo de retorno de la función que le hemos pasado. Y luego, igual que os vengo explicando durante toda la charla, trabajamos exactamente igual que en Monad. O sea, me da igual que sea síncrono, que sea asíncrono, yo voy a trabajar siempre igual, con map y flat map, sin olvidándome de que esto es asíncrono o esto es síncrono. Esto nos permite, por ejemplo, poder modelar una API sin tener que decidir si la quiero hacer síncrona o asíncrona. ¿Cómo hacemos las cosas hasta ahora? Si es síncrona tiene un valor de retorno, si es asíncrona tiene un callback, ¿no?
Y si queremos cambiarle eso al usuario, va a tener que refactorizar un montón de cosas. En programación funcional hay otro monad que se llama monad identidad, que básicamente es un monad que no hace nada internamente, digamos que no tiene magia. Si nosotros modelamos nuestra API en base a que va a devolver, por ejemplo, un monad de string, sin meternos en si es futuro o identidad, nos va a permitir después fácilmente migrar de uno a otro. El día que tengamos que hacerlo, solo en el punto final, a lo mejor tenemos que hacer algún cambio, pero todos los pasos intermedios vamos a escribir nuestros algoritmos sin tener que lidiar con la sincronía. Y solo al final, cuando ya queremos avisar, oye, cuando se termine la computación, cuando llegue el mensaje, pues cuando hacemos esto realmente no se está computando nada todavía. Cuando llegue el mensaje, cuando llegue la respuesta, se acabará computando en base a lo que nosotros le hemos pasado. Y si falla la llamada, pues igual que los otros monads no cascadan, internamente va a estar preparado para devolverte un futuro ya fallido sin que te casque la ejecución. Esa es la parte que me queda por terminar, que no tengo hecha todavía. Este futuro ahora mismo espera que todo vaya bien siempre. Aquí os pongo un ejemplo de escala que está más completo y que básicamente, haciendo uso de la for comprehension, igual, imaginad que tenemos un futuro, tengo otro, son dos llamadas en paralelo, quiero concatenarlas. Pues las extraigo gracias a la for comprehension y luego ya al final, con el resultado final, le digo, cuando estés terminado, si ha ido bien, haz esto, y si ha ido mal, haz lo otro. Un ejemplo muy sencillo, pero si tuviéramos muchas llamadas en paralelo que tuviéramos que hacer, fijaos que es que yo no estoy lidiando aquí en ningún momento con hilos o trabajos, simplemente estoy modelando, cuando hago una llamada, simplemente le estoy diciendo, oye, esto es un trabajo que va en paralelo, fin. Y él por detrás te va a gestionar ya toda la concurrencia y te vas a olvidar de ello, no voy a tener que trabajar con hilos ni demás. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, al final, los monads lo que nos provee una manera estándar de trabajar y solucionar problemas que están fuera del dominio de nuestro negocio, ¿no? Nosotros queremos centrarnos en las características de nuestra app y demás. No queremos lidiar con concurrencia, con gestión de errores o con otra serie de problemas que son estándar a todos los problemas que estamos solucionando todos, independientemente de que estemos haciendo un buscador de trabajo o un buscador de piso o cualquier otro tipo de aplicación. ¿Vale? Si esos problemas ya están ahí, ya todo el mundo lo tenemos, una vez que se solucionen ya no tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Luego, que nos va a extraer de ese tipo de problemas y va a hacer nuestro código mucho más abierto al cambio, como os explicaba en el caso del Option y que migrábamos a líder, ¿no? De que primero teníamos la ausencia, pero después van apareciendo casos. Pues cambiar de un monad a otro es bastante fácil y luego, como todo nuestro código va a estar escrito con la asunción de que todo va bien, de que todo es correcto, va a ser mucho menos difícil cambiar cosas, porque va a haber mucho menos código. Y bueno, y con conclusión final, que estas cosas, ¿no? Empezamos a leer un poco sobre programación funcional, asusta cuando lo leemos, pero oye, que no tengamos miedo al cambio, que sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, porque al final en el uso, en el día a día, no sé si habrá quedado claro o no, pero en el día a día no es tan complicado. Es muy sencillo trabajar con estos conceptos. Lo único difícil es que son teorías muy académicas y normalmente cuando vamos a buscar documentación, vemos documentación muy académica que cuesta muchísimo entenderla. Pero después en el día a día es tan fácil como eso. Tenemos una cajita con una serie de métodos que nos ayudan a solucionar ciertos problemas. Y hasta aquí os paso los enlaces a las librerías que referencio, a los blogs de Antonio, para que profundicéis un poco más en estos conceptos, en Kotlin. Un par de charlas que profundizan en el concepto de monas, que lo explican bastante bien, sobre todo una que dieron el año pasado en la Codemotion. Un post mío también que explica con más calma esto. Y bueno, ya le vais echando un ojo. Y si tenéis preguntas o... ¿Tendría sentido usar programación funcional? ¿Tendría sentido utilizar programación funcional en un proyecto que ya has empezado, sin programación funcional? O sea, se puede usar sin problema. Pequeñas Al partes. final son tipos de datos. O sea, igual que tú te modelas tus clases, son unas clases más que vas a poner en tu sistema y que la vas a usar en los retornos y las funciones. O sea, no tienen ningún conflicto con todo lo demás.
O sea, puedes tener los casos de uso que vayas haciendo nuevos, los puedes ir escribiendo de esta forma y no vas a tener ningún problema. Gracias. ¿Cuál es el estado actual de las librerías que hay de funcionales en Kotlin? Porque aparte de la que estáis haciendo, vi que hay otra que es funcional con una K. Funcionales, sí, está referencia ahí también, yo con la que empecé a trabajar. ¿Qué diferencia hay? Funcionales, bueno, es que es su propia implementación. Se ha implementado varios monads y después para trabajar con ellos sí que tiene varias funciones que te facilitan el trabajo. No tiene la for comprehension, por ejemplo, pero tiene otros métodos que te ayudan a quitar ese boilerplate, pero es su propia implementación. Nosotros, por ejemplo, con la otra, lo que estamos intentando es migrar los conceptos que vienen en escala. La otra, yo creo que está bastante estable para usarla. La que estamos migrando nosotros es bastante más ambiciosa y no sé si en qué punto está. Luego, la verdad que es bastante fácil que os piquéis vuestros propios monads. O sea, ojear el código de escala de cómo tiene implementado o la librería que nosotros hemos hecho y ver cómo está implementado un option o un header, o sea, que son pocas líneas de código realmente. Y con eso ya podríais hacer los flag map y los map. Y después, en vuestro caso concreto, si no queréis usar la for comprehension para no usar la librería, que es lo que ya implica, lo que está un poco más cogido con pinzas, os podéis hacer métodos que os ayuden a quitar ese boilerplate de hacer los map y los flag map anidados. Bastaría con hacer un método que recibe varios monads y él por detrás te hace los flag map y los map anidados. Y eso, o sea, no tiene ningún tipo de riesgo. Al final es una clase más en tu proyecto que hace algo, ¿sabes? Y gracias. En el ejemplo que has puesto de tu librería, bueno, la del final, que la de estás futuro, usando corrutinas, ¿eso en qué hilo se ejecuta? Que has dicho que no te tienes que preocupar de los hilos ni nada. pues no me acuerdo cómo lo implementé, pero... No, o sea, pero ¿se puede decidir o sea, cómo...? No, en la mía no se puede decidir ahora mismo. O sea, creo que le puse que usaba un pool y él te va generando hilos en ese pool. Ah, vale. Lo bueno es que eso por detrás no va a bloquear ningún hilo. O sea, va a saber gestionarlo bien para que ningún hilo se quede bloqueado esperando a otro. No, le puedes echar un ojo, está en GitHub, pero ya te digo, está muy verde. Vale. O sea, lo hice haciendo pruebas, digo, joder, yo quiero un futuro aquí monádico, voy a intentar hacerlo. Y lo hice, pero le queda muchísimo trabajo. Vale, guay. Gracias. ¿Cómo gestionas, por ejemplo, que en ese caso uno de los dos sí funcione, sí vaya y el otro no? O sea, no sé si me explico. Sí, en plan... Por ejemplo, en RX no, tú tienes el zip, ¿no? Que si los dos funcionan, van bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también tienes otra serie de operadores que si el primero va bien y el segundo falla, pues puedo emitir lo que sea, puedo pintar o lo que sea, pero luego después también puedo mostrar el error. No, si en el momento que uno de estos dos falle, esto falla. O sea, si uno de estos dos da error, esto retorna un error. Y entonces, como por ejemplo, si el de arriba es el de base de datos y el de abajo es el de network, y quieres mostrar lo que tienes en base de datos y después lo que tienes en network. Pues hay otro tipo, por ejemplo, que se llama validate, que acumula errores. Y depende también cómo gestione tú esto. O sea, yo lo he puesto junto. Pero, o sea, tú dices, leo de base de datos, pero entonces ¿por qué estoy llamando a red? Porque quieres actualizar los datos, por ejemplo. Y cuando te llegan los nuevos, si son los mismos... Y tú quieres que eso llegue que a la pantalla llegue los datos y llegue el error, las dos cosas. Sí, efectivamente. Bueno, este monad no te lo permitiría, pero puede haber otros que te lo permitan. Al final lo que hace es que hace todo ese trabajo lo hace por ti. Te digo, hay otro, por ejemplo, que es el validate, que acumula errores, y te llegan todos. Porque en este caso, por ejemplo, de líder o de option, te va a llegar solo uno. No sabes ni dónde ha fallado, ni... O sea, el primero que da, lo escupe para arriba. Porque básicamente al final esto lo que hace... Bueno, como... Esto, lo que decíamos que el map, en el momento que lo aplicamos sobre algo que da un error, te devuelve un error. Entonces, si por ejemplo, imagínate que result 3 ya es error, map te va a devolver un error. Y como te va a devolver el flag map, un monad del valor retorno de pues te va a devolver el error que te ha devuelto y ya va propagado para arriba. Y lo mismo pase donde pase.
¿Todas las librerías que estás haciendo o que estáis haciendo vosotros están pensadas para trabajar en Kotlin en backend? O bueno, en Kotlin en cualquier sitio, pero en vuestro caso concreto en backend. No, vale para todo. Ya, pero me refiero, ¿os lo estáis usando para utilizar Kotlin en backend? No, de hecho la comunidad que está haciendo esa librería son todos Android developers. Claro, porque digo, si no, ¿por qué utilizar Kotlin en vez de Scala directamente? Claro. Es porque lo que estamos haciendo somos o hemos sido Android developers y la estamos pensando para usarla en... Vale, entonces está claro. Mi pregunta va más un poco rollo filosófico en el sentido de hasta qué punto no es peligroso meterse en esto sin entender la matemática que hay detrás, porque al final todo el tema de monads, functors y demás viene de, como has dicho, el mundo académico, son conceptos matemáticos, cosas que has dicho antes son temas de inyectividad de funciones y demás. Si no controlas eso, ¿hasta qué punto te estás tirando en tu experiencia un tiro en el pie? Lo digo porque últimamente hay como otra vez el hype por este tipo de cosas, como lo hubo en su día por la inyección o por RX o por Clean, y hay mucha gente que lo usa sin entender los fundamentos que hay debajo. Entonces, en tu experiencia, ¿cuánto peligro hay? Yo creo que simplemente depende a dónde llegue. O sea, yo creo que usar estos tipos de datos para modelar tus problemas ya aporta. Y sinceramente, yo desde mi punto de vista no le veo que tenga nada negativo. Ahora, si quieres ir mucho más allá, todos esos conceptos te valen para llegar mucho más lejos con otros conceptos como pueden ser los free monads o hacer cosas mucho más locas, ¿sabes? Como implementar TDSLs o demás, pero si te quedas en esta capa, no creo que haya ningún riesgo y te aporta muchísimo. De hecho, en el momento que empiezas a hacer cosas así y ves cuánto código ahorras y lo leíble que es el código, al principio impacta porque es un montón de conceptos que no entiendes y demás, pero una vez que sabes que es un MAC, que es un flat MAC, que conoces la sintaxis de una for comprehension y demás, o sea, el código se vuelve muchísimo más leíble. Bueno, yo lo decía sobre todo porque si tienes una base matemática relativamente buena o un estándar, todo esto es una función matemática clásica de un espacio a otro, con una función de transformación, etcétera. Pero es que yo no creo que haya que entender eso evidentemente, para usarlo. Que es el problema, que es que muchas veces estos conceptos se explican de esa manera académica y la gente le explota el cerebro. A mí el primero, yo que estoy intentando profundizar bastante más en el tema, depende con qué cosa me sale sangre por la oreja, ¿sabes? No, como te quedas muy loco, pero después en el día a día, en el uso, es como algo que por lo menos a mí me parece bastante sencillo una vez que lo has entendido, que te lo ha explicado alguien para que lo uses, no para que te saques un máster. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, no sé si iría para ti esta pregunta o más bien para el chico que nos habló antes también de Swift y demás. Es un poco curiosidad mía, sin tener absolutamente ni idea ni de Swift ni de Kotlin, es la primera vez que oigo hablar de él. Digamos que... ¿o qué similitudes tienen ambos lenguajes en cuanto a su plataforma? Digamos, ¿se pueden comparar como que son una evolución hacia lo mismo por parte de iOS y por parte de Android, o es algo completamente divergente? No tenía ni idea de ello, pero como he visto que hay como dos cursos ahí que parece que comparten ciertas cosas. Yo no he visto Swift, bueno, he visto muy poco, o alguna charla y tal, pero por lo que tengo entendido y me ha contado otra gente, son bastante parecidos. O sea, comparten bastante filosofía de cómo hacer las cosas, pero tampoco te lo puedo decir. Yo, no sé si alguien de la sala lo ha tocado los dos, pero... Yo sí que te puedo contestar. Yo, de hecho, la primera vez que vi Kotlin, de primeras cuando lo vi, de hecho estábamos aquí en unas Tech Talk que hacemos para toda la empresa tal, y nos enseñan Kotlin y yo digo, pues esto es Swift. Y ya cuando miro digo, no pone Funk, pone Fun. Digo, no es Swift. Digo, pero tú ves el código, prácticamente estamos hablando ahora de un 80-20 más o menos, un 80% del código, que yo creo que puedes coger un código tal cual de Swift, llevarlo a Kotlin, cambiarle las flechitas por 2 puntos y te funcionaría igual. Y de lo que preguntabas del curso, lo hemos intentado orientar a que sea totalmente agnóstico para alguien que no conozca nada del lenguaje.
De hecho, tenemos un Slack en el que cualquier pregunta que tengas sobre Swift nos la puedes preguntar, pero vamos, que hasta para un javero sería perfectamente entendible el curso. O sea, que no hay ningún problema en cuanto a... Porque de hecho son lenguajes, cualquiera que estéis acostumbrado a trabajar con Java y hayáis pasado a trabajar con Kotlin, veréis que es como, joder, si ahora parece que esto se mueve más rápido, parece que el coche va mejor, la carretera está más, no tiene baches, no hay... Entonces, no vas a encontrar ningún problema, la verdad. Yo por lo menos cuando me pasé no lo encontré. Así que, no sé si contesta la pregunta eso. Para los que todavía no estamos en el mundo feliz de poder usar Kotlin en producción, ¿todo este tipo de cosas se pueden llegar a medio usar en Java? En Java 7 no. En Java 8, en Java 9 se puede llegar a usar. El problema que tengo entendido, porque no he entrado en profundidad, es que para hacer ciertas cosas va a ser muchísimo más verboso, por cómo es Java. Y otras cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, Java 8 y Java 9 tampoco, pero no permite covarianza y contravarianza, que bueno, eso da para otra charla. Pero lo que te va a pasar en Java es que vas a poder hacer cosas. De hecho, en Java ya hay option, creo, pero después en Java hay cosas que no te puedes saltar. Al final en Java, por mucho que tú pongas un option, ese option puede ser un null, y eso no te lo puedes saltar de ninguna manera. Entonces dices, bueno, yo estoy modelando esto con un option, pero si el option a su vez puede ser un null y algún cafre por detrás me lo rompe, pues yo lo tengo todo muy bonito para lidiar con la ausencia, pero aquello me revienta con un null pointer, ¿no? Y para otras cosas, por ejemplo, como la for completion, creo que o no se puede directamente o el código que vas a tener que hacer para escribir esto iba a ser tan verboso y tan asqueroso que directamente no lo hace. Pero creo que hoy precisamente me he cruzado con una charla de alguien que decía que haciendo programación funcional con Java 9. O sea, si googleas por ahí algo puedes encontrar, ¿eh? Pero vamos, si es Android, olvídate, porque Android está en Java 8 ya, ¿no? Bueno, sí. Bueno, más un poco en respuesta a eso que has dicho, si te gustaría meterte un poquito en esto sin tener que subir código de producción, una buena solución que sé que muchos compañeros están haciendo es ir empezando a meter Kotlin en testing. O sea, ir en el testing y ir matando un poco el código, viendo si tu equipo puede o está cómodo con el lenguaje, y si tu empresa te funciona el lenguaje y puedes seguir a vender un poco más en el sentido, oye, mira, que ya lo hemos estado utilizando en los tests, no está funcionando muy bien, pues mira que de los tests que teníamos antes a los tests que tenemos ahora, mira, la limpieza de código, esto es mucho más claro, bla, 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 y pues a lo mejor intentar venderlo por ese camino. Pues yo te quería hacer una pregunta relacionada con lo que acabas de decir del option. ¿Hasta qué punto tener un tipo option en un lenguaje que soporta nulos es buena idea o no? Entiendo que el tipo option pues nos da mucha más ventaja que el... Puede que haya una respuesta más profunda, pero en mi opinión para nada, ¿sabes? Porque si yo pongo un option, pero al final eso me lo pueden partir, ¿de qué me sirve? Hoy me estaba peleando con algo parecido en TypeScript, que al final es una capa por encima de JavaScript para trabajar con tipos, pero al final, eso en tiempo de ejecución, si JavaScript me castea mal o lo que sea, pues estoy trabajando con librería, es como, por ahí va, o sea, cuando esté en producción, pues reventará, ¿sabes? Pues nada, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Eh? ¿No? ¿Eh?